El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, el que viene después del Pentateuco, el primer libro después del Pentateuco. Vamos a continuar y a terminar, Dios mediante, con el capítulo 1. El pasaje parado hoy es la porción que va desde el versículo 10 hasta el 18. El viernes pasado estuvo Pablo Brunera con nosotros, estuvo compartiendo el versículo 1 al 9, y vamos a hacer también mención a algunos versículos que él nos contó, porque, por dos razones. Una, porque son muy importantes, él nos decía cosas muy importantes, y otra, porque están conectados con la porción que me toca a mí. Así que brevemente vamos a hacer alguna introducción y después leemos la escritura. Como ustedes bien saben, cuando después de los 40 años en el desierto, Dios finalmente va a introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, lo hace del lado oriental del río Jordán, es decir, del lado del este, ¿sí? Y los hace ir de sur a norte y empiezan a pedir permiso para pasar a los diferentes reinos que estaban. Estaba Moab, Amón, Basán, etc. Y bueno, algunos no los quieren dejar pasar, les hacen la guerra y Dios les otorga victoria a todos, sobre todos ellos. Tal es así que toman posesión de algunas tierras a ese lado del Jordán, al lado oriental. La tierra de Galaad, o lo que después fue cuando el Señor Jesús visitó la costa este del mar de Galilea, Gádara y todas esas regiones, bueno, es por ese lado. Y bueno, se relata en Números y después también en Deuteronomio que había 2 tribus y media, que era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, que ellos tenían mucho ganado y vieron que la tierra era tierra de ganado. Entonces le pidieron a Moisés, y bueno, Moisés reacciona bastante enérgicamente al principio, porque él piensa, dice, nosotros todos juntos peleamos para ganar estas tierras y ahora ustedes se quedan acá y nosotros tenemos que pasar del otro lado y pasamos con menos gente porque ustedes se quedan. Entonces, bueno, lo que dice Moisés es, bueno, nosotros le vamos a dar esta tierra siempre y cuando ustedes, los hombres fuertes, los de guerra, pasen con vuestros hermanos a la tierra de Canaán, crucen el Jordán hacia el oeste, luchen con ellos y cuando Dios les dé paz y les dé posesión de la tierra, pueden volver a sus lugares. Bueno, y dijeron que sí. Ahora vamos a ver que ahora es Josué el que va a reclamar este compromiso con esta gente y vamos a dar lectura. Voy a leer desde el versículo 10, Josué capítulo 1, versículo 10, dice: Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, la tierra de Galaad. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, hacia el este, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, las 2 tribus y media, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta aquí la lectura que nos toca. Yo voy a comenzar, tengan ahí la Biblia abierta, voy a comenzar con el versículo 1 del capítulo 1. Y se van a dar cuenta por qué. Por lo siguiente, nos comentaba Pablo Brunera la vez pasada. Dice el versículo 1 del capítulo 1: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Están los comentaristas y los que anotan la Biblia de acuerdo en que esto lo escribe Josué. Josué habla de Moisés con el título que Dios le da: siervo de Jehová.
Y de sí mismo, Josué escribe servidor de Moisés. No es lo mismo siervo que servidor. En otra traducción dice como si fuera ministro. Es como un ayudante, no es tanto como esclavo o siervo, ¿sí? Entonces, uno podría llegar a decir, bueno, se murió Moisés, ahora Josué ya te dijeron que sos vos. Pero Josué sigue hablando en términos del mismo, como lo que era antes, como él se consideraba, un ayudante de Moisés. Y cuando habla de Moisés, ¿cómo habla? Con el título que le dio Dios, siervo de Jehová. Y yo pensaba, qué maravilloso ejemplo de Josué para nosotros, cómo él se consideraba a sí mismo. Me hacía acordar el pasaje del Nuevo Testamento que dice que cada uno piense de sí mismo con cordura, ni más ni menos. Y a veces sucede, ¿no es cierto? En nosotros mismos o en otras personas, en varios ámbitos, escuchamos o pensamos, me parece que yo estoy para más, o me parece que ya hice esto mucho tiempo, o me parece que ya con esto que ya está suficiente, ahora me toca algo más. Sin embargo, Josué nos da un ejemplo. Pasó un montón de tiempo, dice la Biblia, no se apartaba del tabernáculo que era donde estaba la presencia de Dios. Era el ayudante de Moisés. Pasó todo este tiempo y Moisés se murió. Y sigue pensando de sí mismo en términos de un ayudante, de alguien que ya no está. No se trató de traer el título encima. Una cosa es ponerse a disposición y otra cosa es pedir el lugar o la manija. Una cosa es estar a disposición para ayudar en lo que haga falta. Y otra cosa es estar tratando de pedir el lugar. Me venía a la mente algo muy cotidiano. Ustedes saben, bueno, tenemos la posibilidad con mi esposa, por la gracia de Dios, de criar a nuestros hijos. Entonces, uno tiene cotidianamente ese tema. Y creo que fue nuestra culpa, sin quererlo en algún momento, cuando los chicos eran muy chiquititos, cuando uno quiere que el nene deje de hacer lío, ¿no? Y uno tiene algunas ocupaciones hogareñas, le dijimos, vení, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, ¿no? Y uno iba yo con el taladro, con la rotopercutora, si es la cocina, estaba con la batidora y venía, ayúdame con esto. Y en realidad ayúdame era dejar que el nene se divierta un rato, moje las manos, se enchastre, agarre algunas herramientas para que se entretenga mientras uno está haciendo otra cosa. Cuando pasó el tiempo, los chicos fueron un poco más grandes y, mirá, tengo que hacer tal cosa en casa, ¿me ayudás? Sí. Entonces empezaron a pedir, papá, yo quiero hacer eso que estás haciendo vos, manejar la rotopercutora, agarrar la batidora, hacer esto, manejar los cables. Entonces, mirá, no puedes hacer esto porque todavía no puedes, en algún momento lo vas a hacer. No, si yo no puedo hacer eso, entonces me voy, porque me voy a jugar con otra cosa porque eso me aburre. Digamos, ayudarte para tenerte las cosas y alcanzarte las cosas me aburre. Entonces me di cuenta que les había enseñado mal el concepto de ayudar. Y les tuve que volver a explicar que ayudar es ponerse a disposición mía, no que ellos vengan a hacer lo que les gusta. Bueno, todavía me cuesta, creo que con el tiempo lo van entendiendo un poco mejor. Y además les tuve que explicar que si ellos algún día querían hacer lo que yo estaba haciendo, era necesario que pasen tiempo al lado mirando cómo se hace, porque de golpe porrazo no se aprende. Entonces yo pensaba, qué maravillosa enseñanza de Josué, cómo lo tenía claro, ¿no? Él se tenía a sí mismo por servidor, ayudante de Moisés, y él sabía dónde tenía que estar. Yo tengo que estar cerca donde está Dios, después para lo que haga falta. Esto es lo que yo quiero. Después el título lo dará Dios o no, pero yo tengo que estar acá. Y como Dios honra a los que le honran, y el que se humilla es exaltado, en Josué capítulo 24, versículo 29 dice, después de estas cosas murió Josué hijo de Num. Obviamente no lo escribió Josué, ¿no? Murió Josué hijo de Num, no lo va a escribir y después se va a morir. Entonces, se sabe que en los libros muchas veces los cierra algún sucesor, algún escriba, la persona que viene después. Entonces el que escribió esto, inspirado por Dios, escribió, después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová. Y el título se lo puso Dios, no él mismo. Y ese es el que vale, ¿no? Cuando Dios nos llama como de esa manera, y no cuando uno mismo por ahí se lo arroga o lo trata todo el tiempo de pedir. Y pensaba, qué maravilloso que así sea. Me acordaba del pasaje de Lucas, de la parábola. Dice que el Señor Jesús en Lucas 14, versículos 7 al 10, viendo cómo cada uno elegía los mejores lugares, les cuenta una parábola de la gente convidada a una boda. Y dice, cuando fueres convidado a una boda, no te agarres el mejor lugar. No sea que venga uno que tiene más honra que vos y a vos te atrasen a otro lugar y te vayas medio avergonzado. Cuando a vos te invitan, agarrate el último lugar y si te tienen que adelantar, te adelantan. Y ahí vas a recibir honra.
Y como último ejemplo que yo veo acá, y esto es de parte de Dios, y esto lo vengo observando en varios sectores de la palabra, también observando por los hijos, ¿no? Uno tiene eso tal vez en el corazón, pero es aplicable a muchas cosas. Es como Dios habla de sus siervos. Y hace mucho contraste en la manera que hoy nosotros estamos acostumbrados a hablarle a nuestros hijos. Cuando Dios tiene que hablar con Abraham, no lo llena de elogios, pero cuando habla de Abraham a otra gente, ahí es cuando lo llena de elogios. Uno lee la palabra de Dios y todos los elogios que Dios le da a Abraham están en otros lados cuando Dios habla en otro sector, no cuando Dios habla con Abraham. Los elogios a Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios, están en otro sector de la Biblia, no es cuando Dios habla con Moisés. Por supuesto que le dice todo lo que necesita saber, a Josué también, yo voy a estar con vos, pero no le dice, ay, Abraham, Abrahamcito mío, amigo mío, vos sabés cómo yo te quiero. O sea, Dios muestra su amor, pero no le dice, ay, Moisésito, vos sos mi siervo, porque no estoy diciendo que esté mal ser cariñoso ni amoroso, pero digo que la excesiva adulación, ustedes saben lo que hace con el ser humano, por lo menos mi carne, que es bastante mala, la excesiva adulación no le hace bien, ¿no? De hecho, cuando una persona se adula a sí misma, hay un dicho popular que dice, no tenés abuela, porque las abuelas suelen hacer eso, ¿no? Entonces, tomar el ejemplo de Dios, de no... de que si uno tiene un alto concepto de los hijos, tal vez no hacerle mal adulándolos demasiado. Era algo que yo me lo llevaba para mí porque todos estamos inclinados a hacer eso, ¿no es cierto? Bueno, después el siguiente pasaje que quería hacer un comentario es capítulo 1 del versículo 6 al 9. Este maravilloso pasaje que Dios le dice a Josué, acá Dios le repite a Josué lo que ya le había dicho por mano de Moisés, pero acá dice que Dios se lo dice a Josué. No se nos dice cómo, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero acá no se nos dice cómo es. Pero la cosa es que dice que Dios le habló a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Nos decía Fernando de Ganch en algún momento que estudiamos este pasaje, que es notable cómo Dios no le dice esfuérzate y sé valiente en hacer tácticas militares, en tomar la tierra de Canaán, en hacer planes, en usar estrategias. Dios va a lo más importante, directamente. Esforzate y sé valiente ¿en qué? En guardar la palabra, porque si haces esto, todo te va a salir bien. La Biblia dice que el temor de Dios es el todo del hombre. Y por el Salmo 19 sabemos que un sinónimo del temor de Dios es la Biblia misma, porque es la única manera de aprender a temer a Dios, guardando la palabra. Entonces, acá Dios va al grano y, oh casualidad, estas cosas que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente en guardar todo esto, es justamente la parte de la vida que no se ve, no es la parte espantosa. Es como cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, dice, les voy a decir a quién es semejante el hombre que escucha y no hace. Es semejante al que edifica la casa superficialmente. Todo lo que hace es para lo que se ve, pero no tiene firmeza esa casa. Pero el hombre que escucha y hace es semejante que al que para edificar primero cavó y ahondó. Y puso el cimiento sobre la roca, que es la palabra de Dios y que es Cristo mismo. Ahora, todo ese cimiento, donde está edificado lo que se ve, no se ve. Y la vida de piedad, la búsqueda del Dios personal en lo secreto de la morada, que como se nos alienta siempre a buscarle, es la parte que no se ve. Nadie lo ve. ¿Pero qué se ve? Bueno, se ve la firmeza de lo que después edificamos arriba. Si realmente lo que está arriba está firme es porque hay una vida de piedad secreta detrás. Y Dios apunta directamente a eso. Mirá, Josué, si vos haces esto, todo te va a salir bien. Vos vas a hacer prosperar todo lo que emprendas. Y si no, no. Y si no, no. Porque la salvación es incondicional, no la bendición de Dios.
La salvación es, una vez que Dios nos salvó, no podemos perder la salvación, pero estas cosas que Dios le está diciendo a Moisés en cuanto a la vida cristiana, porque la tierra de Canaán y entrar en posesión de la tierra prometida se parece mucho a la vida cristiana. Tiene enemigos, tiene bendiciones de Dios, entonces está condicionado a guardar la palabra y a obedecerla. En el versículo 16, y ya entramos en el texto que me tocaba a mí, fíjense que le dice, versículo 16, entonces respondieron a Josué, las 2 tribus y media, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Yo pensaba, es lo más importante que nos puede llegar a pasar como resumen de la vida. Que Dios esté con nosotros. Se dice de José. Cuando a José le pasaban cosas terribles, se dice, pero Jehová estaba con Moisés. Dios estaba con José. Se dice de David, de grandes hombres de fe. Y yo pensaba, para que Dios esté conmigo, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que pasar que yo esté con Dios. Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, porque la salvación, una vez que se tiene, es incondicional, pero la presencia manifiesta. Y este es el punto, porque la presencia de Dios está en todas partes, es omnipresente, pero la presencia manifiesta de Dios en la vida de cada uno de nosotros es condicionada al temor de Dios y a la vida de piedad y a la búsqueda de Dios y a la negación de uno mismo, como nos enseña el Señor Jesús. Entonces solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Ahora, estos requisitos que son para la persona que va adelante, para Josué, que está gobernando a todo el pueblo, que va a conducir al pueblo a entrar en posesión de la tierra, son excluyentes para la persona que hace esta tarea, como así los requisitos para los ancianos. Pero los requisitos para los ancianos son algo que Dios espera de todos nosotros. No pueden faltar en los que hacen la tarea, como Josué, pero Dios lo espera de todos nosotros y el mecanismo es exactamente el mismo. Por esto se aplica tanto a cualquier persona, a cualquiera de nosotros. Esfuérzate y sé valiente en guardar la palabra, porque así, sea cual sea el camino que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros, la manera de hacerlo prosperar es la misma. Y qué madurez espiritual la de estas 2 tribus y media que le dijeron eso. Es como el resumen, ¿no? Nosotros te vamos a obedecer como obedecimos a Moisés, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Y le agregan algo más, como estuvo con Moisés. Que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Y cómo estuvo con Moisés? Bueno, de una manera notable. Porque yo puedo decir, Dios está conmigo, pero después hay que ver si está realmente manifiesto, ¿no? Con Moisés se notó, ¿por qué? Porque abrió las aguas del Mar Rojo, los condujo por el desierto, Dios se manifestó a través de él. Entonces, esta es la enseñanza para nosotros, es que si nosotros pasamos tiempo con el Señor de la manera que lo veíamos en el versículo 6 al 9, de la manera que el Señor Jesús nos enseña en Mateo 7, se tiene que notar. Una vez nos decía Guillermo, cuando Moisés bajaba de estar con Dios en el monte Sinaí, le resplandecía el rostro. Se notaba que él había estado con Dios. Y si nosotros realmente buscamos al Señor en los secretos de nuestra morada, se tiene que notar. Obviamente no nos va a resplandecer el rostro, tal vez no sea la época esta donde Dios divida las aguas del mar, pero realmente Dios se manifiesta de diferentes formas, ¿no es cierto? En fruto, se tiene que notar en el fruto de mi familia, en las promesas cumplidas de los condicionantes que les comentaba de los hombres que temen a Dios, del Salmo 128, la bendición familiar para el hombre que teme a Dios, de la prosperidad, obviamente no la teoría de la prosperidad, pero sí el cumplimiento de Dios de que nada ha de faltar en los que le temen, en lo laboral, en lo que haga falta, en lo ministerial también, si se tiene alguna responsabilidad, bueno, en todas las cosas, porque así dice, harás prosperar todo lo que hagas si temes a Dios. De la manera con Moisés, de la manera como estuvo con Moisés, es decir, que se note, era una comunión íntima real que después a la postre se notaba de todos los demás. Y como un aspecto más de esto que le dicen estas 2 tribus y media, nosotros te vamos a servir en todo, solamente, ese solamente se puede traducir con tal de qué, con tal de que Jehová tu Dios esté contigo. Y yo pensaba, ¿cómo contrasta esto con el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Cada vez que hay un lugar de autoridad, hay un lugar de poder, hay un lugar
de alguien así, la sujeción de los demás o la obediencia es si no les queda otra. Y si pueden patalear de alguna manera o si pueden obtener algo a cambio, lo obtienen. Yo pensaba que si esto lo tuviera que escribir un político, diría, nosotros te vamos a obedecer solamente si me beneficias a mí. Si no, lo pienso a ver si te voy a obedecer. Mientras que me convenga. Por ahí económicamente, por ahí poniendo, no sé, a mi tía con un puesto, con un puestito. O yo te voy a obedecer solamente si me gusta cómo me hablas. Si no me gusta cómo me hablas, no te obedezco o pienso si te voy a obedecer, ¿no? Y también yo pensaba que te puede decir, mira, yo te voy a obedecer en tanto y en cuanto pongas a alguien de mi tribu, porque vieron cómo es, ¿no? Hasta ese entonces Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal que no tenía herencia, no tenía heredad, vivían en ciudades. Pero ahora Josué era de la tribu de Efraín, y estas dos tribus y media eran Rubén, Gad y Manasés y se quedaban del otro lado. Entonces, no me conviene que esté alguien de Efraín, a ver si les da más tierra que lo que me están dando a mí. Y esos son los términos en los que piensa la gente. Pero estas personas, que evidentemente conocían a Dios, ¿qué dijeron? A nosotros lo que nos beneficia es que este hombre sea gobernado por Dios. Eso es lo que nos va a beneficiar a nosotros. Si Josué teme a Dios y Dios está con él, eso es lo que realmente nos va a beneficiar a nosotros. Así piensa una persona que teme a Dios. Y yo pensaba que nosotros muchas veces nos terminamos a veces pareciendo al mundo cuando no andamos en el espíritu, porque nuestra carne no es mejor que la del mundo, ¿no? Omar nos decía que si Dios quitase todo lo bueno que puso en nosotros, seríamos peor que cuando nos convertimos. Nuestra carne no es mejor que la del mundo. Entonces, si nosotros dejamos de andar en el espíritu, estas cosas pueden llegar a aparecer. El tema de tratar de poner a mi afecto, de tratar de poner a la familia, cosa que no estaba mal. Aarón y Moisés eran hermanos y los eligió Dios. No es un problema ser hermano, cuñado, primo, no es un problema. El tema es que esa no puede ser la razón por la cual la persona ocupa el lugar. La razón tiene que ser porque Dios lo eligió y porque cumple los requisitos. Entonces, el otro día hablaba con un hermano y me decía, como una buena señal, me decía, mira, yo me alegro de que a los hombres que yo reconozco y mujeres que reconozco como espirituales en la iglesia, no son con los que más amistad tengo. Me dice, yo me alegro, me dice, porque me doy cuenta que los estoy mirando según el Señor, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros tenemos, por ejemplo, los padres con los hijos. Mi hijo es el mejor. Mi hijo no se equivoca. Yo lo he escuchado de padres, ¿eh? Yo la verdad pienso que no. Y pienso que el pensar que mi hijo no es el mejor no me hace quererlo menos. Creo que no tiene nada que ver. Y nosotros tenemos que sacarnos esas cosas del mundo. Parece que nosotros damos el ranking de espiritualidad al cuanto más queremos a la persona. Y eso no puede ser así. El ranking de espiritualidad lo da cuanto más esa persona. El ranking de espiritualidad lo da el Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esos son mi madre y mis hermanos. Ese es el ranking de espiritualidad. ¿Quién es más espiritual? El que hace la voluntad de mi Padre y mis hermanos que está en el cielo. Y si no lo quiero tanto y quiero más a mi hijo y querré más a mi hijo, no hay problema, o a mi hermano, pero si el otro obedece más que mi hijo, el otro es más aprobado delante de Dios. No tengo por qué hacer lo que hacen los políticos o por qué hace lo que hace la gente del mundo. Nosotros tenemos que ir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no nos ha amanecido. Si nosotros no miramos las cosas como, si yo no miro las cosas como las mira Dios, entonces no me amaneció. No conozco al Señor. La Biblia no me gobierna. Lo que hago es lo mismo que los políticos, pero nada más me llamo evangélico. Y eso no puede ser así. Yo tengo que mirar las cosas como las mira el Señor. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Separar el afecto natural de lo que corresponde bíblicamente, podríamos decir. Y para resumir, de las cosas que vinimos hablando, y ya para ir terminando, Josué era humilde, pensaba de sí mismo con cordura. Una cosa es ponerse a disposición y ser un servidor, y otra cosa muy distinta es andar pidiendo el lugar todo el tiempo. Si el lugar tiene que venir, que lo dé el Señor, y que si el Señor nos viene a buscar, nos encuentre siendo ayudantes como Josué, que nos sirva a Josué de ejemplo. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En lo que no se ve. En buscar al Señor, en negarnos a nosotros mismos, en construir el cimiento fundado en la roca donde no se ve, para que lo que se edifica arriba, lo que se sobreedifica esté firme. Que Dios nos dé esa gracia, ¿para qué? Para que todo lo que hagamos nos vaya bien.
Y Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Se tiene que notar. Cuando Dios estaba con Moisés se notaba. Y cuando estuvo con Josué también. Josué tuvo un montón de victorias. Y como nos contaba Omar hace poco, era viejo y tenía el vigor de seguir estando en los caminos del Señor. Así que, hermanos, bueno, es mi oración, era mi oración todo este tiempo y hoy que pueda ser de bendición para ustedes y para mí también. Que el Señor les bendiga.